El perdón es uno de los remedios migratorios más utilizados que aún continúa vigente. Hoy, un experto nos habla de esta solución y también de las deportaciones que están enfrentando las personas bajo órdenes de supervisión. Así, comenzamos. Nuevamente y gracias por escogernos. En la mañana de hoy nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el abogado de inmigración, Pablo Hurtado. Bienvenido, Pablo, un placer tenerte aquí con nosotros nuevamente. El placer es mío, Jackie, gracias por la invitación. Con el tema de inmigración, que es un tema muy candente, que a todo el mundo le interesa, todo el mundo está pendiente sobre lo que está pasando en inmigración. Y en este caso vamos a hablar de una de las vertientes de inmigración de las que no se hablan mucho, pero que todavía está en efecto, y es los perdones. Los perdones, sí. En el 2013 hubo un cambio enorme en la inmigración, que era que el perdón que antes se pedía afuera de los Estados Unidos en el consulado para las personas que han entrado a los Estados Unidos ilegalmente, que ahora se podía pedir dentro de los Estados Unidos antes de salir al consulado. Y ha sido un programa muy exitoso y desde el 2013 hemos podido mandar docenas y docenas y cientos de personas con sus perdones a sus países, al consulado americano, a recoger su visa y después regresar legalmente y entrar como residentes permanentes en los Estados Unidos. Sí, pero ahora la variante es que la persona ahora lo puede pedir desde aquí, pero tiene que ir a recogerlo a su país. Y con las políticas migratorias de hoy en día, me imagino que las personas deben de tener miedo, ¿no? Exactamente. Entonces, antes del 2013, lo que sucedía es, si tú estabas aquí, entraste a los Estados Unidos ilegalmente, sin visa, cruzaste la frontera y te casaste, digamos, con una ciudadana americana y ella te quería pedir, no podías pedir la residencia aquí en los Estados Unidos. Tenías que salir a tu país. Entonces, te pedía y después salías a tu país y en el consulado americano, digamos en Ciudad Juárez o en la ciudad de Guatemala, en Tegucigalpa, pedías tu perdón y podías estar afuera más de un año con la incertidumbre que si te iban a dar el perdón o no. Y pues si te decían que no, estabas castigado por 10 años antes de poder reentrar a los Estados Unidos. Entonces básicamente nadie tomaba esa opción, solamente en situaciones muy raras como una salida voluntaria que te encontrabas en esa situación. Entonces hoy en día todas esas personas ahora pueden pedir el perdón aquí dentro de los Estados Unidos y con el perdón aprobado de nuevo tienen que ser. Pero lo que pasa es que ya llegamos a ese punto y la gente le entra pánico, especialmente con los cambios que han habido desde la nueva presidencia, que si voy a salir de verdad voy a poder reentrar. Y estoy muy contento de decir que el programa sigue siendo muy exitoso. O sea, este mismo fin de semana alguien salió a Honduras, recogieron su visa y regresaron y ya están aquí en los Estados Unidos. Entonces, estas son personas que sus vidas han cambiado radicalmente porque han estado, digamos, en los Estados Unidos ilegal por más de 10 años y casados con una ciudadana americana y pensando que no tienen opciones, ¿no? Pero ahora pueden sacar su perdón y ya perdonados, ir al consulado americano en su país, tener lo que se llama el examen médico allá y tener una entrevista con un cónsul y le sellen el pasaporte con un visado de residente permanente y reentran a los Estados Unidos. Le puedo decir que los únicos problemas que hemos tenido, que han sido muy poquitos, es cuando las personas por X o Z razón pierden su cita a llegar allá, no van a su cita por complicaciones que ellos tuvieron, digamos, en su vida personal. Pero, o sea, estamos hablando que más del 99% de mis casos han ido, sacado su cita y regresado sin problema. Y nosotros ya lo hemos hecho bastantes veces y lo tenemos bastante en un proceso bastante bueno. Eso le reafirma a las personas que tal vez están pensando o pueden calificar para pedir un perdón y tienen un poco de miedo por eso de que hay que ir a buscarlo a su país, ¿no? Que hasta el momento con eso no se han metido. Con los perdones hasta el momento no hay problema y no se ha dado ningún caso de alguien que salió a su país a recogerlo y después no lo dejaron entrar. Correcto. Vamos a la pausa y seguimos hablando de esto cuando regresemos. No se vayan, que enseguida volvemos con más.
sobre inmigración, ese tema de nunca acabar y que cada día que pasa más y más personas están pendientes a los nuevos sucesos porque sus vidas dependen, ¿no? de lo que pueda suceder, y con esta nueva administración la inmigración se ha vuelto un poco más difícil. Y hablamos en la mañana de hoy, Pablo, sobre los perdones. ¿Quiénes califican? ¿Quiénes son las personas que califican para este tipo de remedio migratorio? Bueno, ahora califican mucho más personas porque hubo una expansión del perdón este año pasado en agosto del 2016. Entonces, antes solamente si estabas casado con una ciudadana americana o si tus padres ciudadanos americanos te habían pedido y dependían de ti. Pero ahora eso se ha expandido a todas las categorías de preferencia, que incluye, o sea, a peticiones de esposos residentes y también hasta entre hermanos y hijos adultos. El detalle es que esos casos tienen lista de espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, son casos que a lo mejor lo pidieron hace años y que ahora la visa ya está disponible, ya están al frente de la línea, como se dice, pero todavía necesitan un perdón. Entonces, la parte del perdón, la parte difícil del perdón es demostrar varias cosas. Primero, el perdón solamente perdona una entrada ilegal. Entonces, si uno ha estado entrando y saliendo y tiene varias entradas y salidas, y especialmente si lo pararon en la frontera y lo echaron para atrás y a lo mejor sufrieron una deportación en la frontera, esa persona no va a calificar. ¿Okay? También la persona que tiene antecedentes penales serios no va a calificar. Cosas de tránsito no va a haber problema, pero asuntos de violencia doméstica ya hay problema, asuntos de robo ya hay problema. El DUI siempre es un poquito gris porque eso tiene más que ver con tu carácter moral, no tanto con algo en el estatuto que diga que esa persona no es elegible, pero si tenés múltiples DUIs no van a encontrar que tienes el carácter moral para poder aprobar un perdón. Y también se tiene que demostrar que el ciudadano americano es residente, esposo, esposa o madre o padre que lo califica para el perdón, va a sufrir algo extremo, particular, si la persona no está. Entonces se tiene que demostrar cómo esa persona depende de uno en una manera extrema y tienen que ir más allá de lo típico de que lo voy a extrañar o lo necesito financieramente, tiene que ser algo particular. Entonces lo que nosotros hacemos es una investigación bien detallada de las vidas particulares de las personas y ver qué de la historia particular de esa familia podemos usar para resaltar ese caso con la inmigración, y por eso es que tenemos tanto éxito en nuestros perdones. Ahora, la persona que fue deportada, sí, o la persona que se autodeportó sin que lo vinieran a deportar, antes de que lo hicieran, se deportó, ¿pueden aplicar para este tipo de remedio o no? Ok, si lo deportaron y salieron y han reentrado, no. Pero hay muchas personas, y es una excelente pregunta, hay muchas personas que sufrieron una orden de deportación, o sea, un juez los ordenó deportados, pero esa orden nunca fue ejecutada, entonces nunca lo deportaron y nunca salieron. Entonces hay muchas personas aquí que a lo mejor tienen una orden de deportación de hace 5 años o más, pero están casados con un ciudadano americano, pero solamente tienen una entrada ilegal. Entonces, en esas personas particulares se le puede pedir 2 perdones ahora dentro de los Estados Unidos. El primer perdón por la entrada ilegal y el segundo perdón por la deportación. Pero la persona que fue deportada, expulsada, la que fue expulsada, que fue deportada, aunque no volvió a entrar más, ¿esa no tiene solución? Sí, pero desde afuera. Desde afuera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. No se vayan, que haya vuelta. Continuamos conversando aquí sobre inmigración con el abogado de inmigración Pablo Hurtado sobre este tema tan importante, ¿no? Que son los perdones. Y la pregunta era, Pablo, la persona que se fue, que no sufrió orden de deportación, que no lo mandaron a irse, que cuando vio la situación tan mala como estaba, dijo, antes de que me voten, yo me voy, se fue, se quedó en su país y no ha vuelto a entrar. Es decir, no tiene ninguna entrada ilegal. ¿Esa persona puede aplicar para el perdón también o no? Se puede aplicar para el perdón, pero desde afuera. Entonces, primero la pregunta es si necesitan un perdón, ¿ok? Entonces, lo que requiere la ley migratoria es que si uno entró a los Estados Unidos sin visa y se quedó más de 6 meses
ilegal en los Estados Unidos tiene un castigo de 3 años apenas sale, ¿ok? Y si se quedó más de un año sin permiso, tiene un castigo de 10 años apenas sale. Entonces, una persona que estuvo aquí, digamos, entró en el 2000 y cuando las cosas se pusieron malas en el 2007, decidieron regresar a su país, ¿ok? Aunque no tuvieron contacto con la inmigración, aunque un juez no lo ordenó deportado, ellos mismos decidieron por su propia cuenta, ellos están con un castigo de 10 años, ¿ok? Entonces, digamos que en el interino se han casado con un ciudadano americano y ese ciudadano americano los quiere pedir. Igual van a necesitar un perdón, ¿ok? Ahora, se pone bien difícil cuando los perdones se hacen desde afuera y sí lo hemos ganado, pero son mucho menos efectivos, exitosos, porque es difícil probar que esa persona americana va a sufrir sin ellos cuando ya están viviendo separados, ¿no? Entonces es bastante difícil demostrar eso. No estoy diciendo que es imposible, pero tienen que haber hechos muy específicos para demostrar que esa persona va a sufrir algo extremo, único y particular si esa persona no está perdonada. Cuando ya están haciendo taxes separados, cuentas separados, viven separados geográficamente, entonces es difícil demostrar eso. Claro, cuando ya la separación es inminente. Exacto. Ahora, según lo que me estás hablando, existen diferentes tipos de perdones, ¿no? Sí, hay muchos diferentes perdones. Hay el 601, hay el 601A, hay el 212, hay el 192. Entonces, diferentes perdones para diferentes personas y es importante hablar con un abogado con experiencia para saber cuál perdón es que uno necesita. Claro, para saber cuál es el que le aplica a cada cual. Ninguno de estos que hemos hablado es uno que se conoce como el perdón de los 10 años. Sí, el perdón de los 10 años es diferente. Y quiero charlar esto, gracias por la pregunta, Jackie, porque hay mucho fraude con el perdón de los 10 años. ¿Okay? Entonces uno en la comunidad escucha, bueno, ese tiene permiso de trabajo por el perdón de los 10 años, yo también tengo 10 años aquí, ¿por qué no puedo pedir ese perdón? Lo que pasa es que el perdón de los 10 años solamente se puede pedir a un juez de inmigración cuando uno ya ha caído en un proceso de deportación. Entonces, cuando uno ya está con el juez, con el fiscal de inmigración que lo están tratando de deportar y uno tiene citas en la corte, entonces uno puede pedir como una defensa a esa deportación lo que se llama cancelación de deportación, que mucha gente le dice el perdón de los 10 años. La razón que existe fraude en eso es que mucha gente va a un abogado y dice, mira, ya he cumplido 10 años aquí, puedo pedir el perdón. Y muchos notarios y muchos abogados un poquito no éticos le dicen, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un asilo político, sabiendo de antemano que ese asilo va a ser denegado, porque ese asilo se tiene que pedir en el primer año que uno llegó. ¿Okay? Y cuando el asilo es denegado, la gran mayoría de veces caen con corte de inmigración. Y eso ha traído muchos problemas, no solamente a los clientes, pero a los abogados que lo hacen. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién uno va y Exacto. asegurarse que la persona, que los notarios, personas que arreglan documentos, que no son las personas más adecuadas para hacer este tipo de procedimiento. Vamos a nuestra última pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar del tema de las personas que están bajo supervisión. Okay. Hablar un poquito sobre eso. No se vayan, que todavía hay más. Y al final de nuestro programa en la mañana de hoy, conversando con nuestro amigo el abogado de inmigración Pablo Hurtado, en lo último que está sucediendo en inmigración y estamos hablando en esta mañana sobre los perdones. Y ahora vamos a hablar, Pablo, de las personas que están en proceso de deportación, pero los mantienen aquí bajo supervisión. Correcto. Hemos conocido durante de las noticias que han deportado muchísimas personas que cuando han ido a reportarse, los están cogiendo y los están reportando. Cuéntanos un poquito qué hacen esas personas, qué hay para esas personas. Sí, eso ha sido el cambio más fuerte que ha habido desde que comenzó Trump. Por años y años, estamos hablando de docenas de años, habían cientos de miles de personas literalmente que tienen una orden de supervisión, a lo mejor de deportación, digamos de los 80 o los 90, pero por X o Z razón la inmigración ha dicho, mira, tenés familia ciudadana aquí, tus hijos ciudadanos, tu esposa ciudadana con necesidad, te vamos a dejar quedarte en términos de un año.
cada año uno tiene que ir a chequearse con su oficial deportador, asegurarse que no ha cometido otros crímenes, que se está portando bien. Y no es lo más bonito, pero es bueno. Le dan permiso de trabajo, licencia de conducir, y hay cientos de miles de personas en ese programa. De alguna forma están legales. Legales, ¿no? se tienen estatus. Hay personas que han comenzado negocios y están en ese proceso anual de reportarse a su oficial deportador. Bueno, desde el 20 de enero ahí es donde todo ha cambiado. Hay personas que han estado en ese programa por años sin tener ningún problema, sin cometer ningún otro delito, y ahora están yendo a sus chequeos y están siendo detenidos y deportados. Y sin ninguna razón, simplemente porque el oficial deportador que les tocó decidió que hoy es su día, ya se acabó tu término de años en este país y ahora te vamos a deportar. Y ha sido bastante difícil y ha traído mucha ansiedad. Nosotros tenemos muchos clientes en sus chequeos, en su orden de supervisión, y lo que hacíamos antes es que si iban solos, se presentaban y listos, no tenían que ir hasta el año que viene. Ahora tenemos que hacer lo que se llama un paro de deportación. Tenemos que entregar un paro de deportación oficial explicando por qué estas personas deben tener que continuar. Y mucho antes de su chequeo, digamos que tenés que presentarte el mes que viene, aquí que vivimos en el suroeste de Florida, mucha gente va a Miramar a hacer su chequeo, a hacer un paro de deportación de antemano. Entonces ahorita cada caso por supuesto es diferente y es muy importante que llamen a su abogado, llamen a la oficina para ver si deben también ellos hacer un paro de deportación en anticipo de su próximo chequeo. Ahora, cuando me hablas de un paro de deportación, eso nos lleva a la otra pregunta que te íbamos a hacer, que era una persona que se encuentre en esta situación, que está en esta situación de supervisión, que los están supervisando, ¿puede encontrar un remedio a su caso? Sí, el amigo más grande de una persona indocumentada, y especialmente una persona indocumentada que tiene una orden de deportación y supervisión, es el tiempo. Entonces, la cosa es, si han pasado tantos años, es bueno ir a la oficina del abogado y decir, mira, en estos años me he casado con una ciudadana americana, o tengo un hijo que está yendo a las Fuerzas Armadas, o fui asaltado y ahora a lo mejor puedo pedir una visa U. Entonces ver que si durante estos años que han tenido esta oportunidad, que ha habido un cambio en la vida de ellos para ver ahora si ahora sí se puede pedir algún otro beneficio que a lo mejor antes no se podía pedir. ¿Qué les recomiendas rapidito a la persona que está bajo supervisión que haga en estos casos, ya que estamos viendo que los están deportando? Mucho antes que le toque ir a su cita de chequeo, vayan a hablar con el abogado para ver si tienen que hacer un paro o si hay algún otro beneficio que se puede pedir. Okay. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Siempre es un gusto y un placer. Pero el placer es mío. Gracias. Era el abogado de inmigración, Pablo Hurtado. Si desea volver a ver esta entrevista, puede buscarla en nuestro sitio en la web. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal y recuerde que hacer es la mejor forma de decir. Hasta la próxima.